Muy buenas noches, iglesia, bendiciones del Altísimo, amén. Te doy la bienvenida a todos mis hermanos en esta noche, a mi familia La Fe y a todos los que están conectados por las redes sociales también, amén. Le damos gracias al Señor. Gracias te damos en esta noche, Señor, por tu infinita misericordia, Señor. Gracias te damos por tu infinito amor, Señor. Gracias te damos por tu fidelidad, Padre mío. Venimos en esta noche en acción de gracias, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, Señor. Reconociendo, Señor, que toda buena dádiva viene de ti, Señor, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, Señor, porque eres tú quien nos convoca, que eres tú quien nos reúne, Señor, eres tú quien nos llama, Señor. Oh, Padre de la gloria, para venir y recibir tu bendita palabra, Señor, palabra que sale de tu boca, palabra que nos lleva a vida eterna, Señor, porque a dónde más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna, Señor. Te damos gracias, Padre de la gloria, Señor, y bendecimos a cada hermano en todo el mundo, Señor, a la familia de La Fe, a tu iglesia, Señor, a aquellos, Señor, que tú estás llamando, Señor, a aquellos a quien tú has añadido y a los que has de añadir, Señor, oh Padre Santo, al cuerpo de Cristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por aquellos, Señor, que predican tu evangelio, Señor, porque cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la buena noticia, la buena nueva de salvación, Señor, aquellos valientes que levantas, Señor, aún en esos lugares, Señor, donde es imposible predicar tu palabra a causa de las leyes, pero ellos son valientes, los valientes de Cristo, Señor, que van por aquellas almas que necesitan, Señor, recibir tu bendita palabra, recibir la verdad, recibir, Señor, la vida y conocer el camino que nos lleva a ti, Señor. Hoy bendecimos y te pedimos por aquellos siervos, aquellas siervas, aquellos misioneros, Señor, aquellos ministros que levantas, Señor, oh Padre Santo, porque ciertamente hay algunos que nos toca, Señor, más fácil que a otros, Señor, oh Padre de la gloria, Señor. Hay algunos que están en lugares de guerra, Señor, en lugares, Señor, aunque son encarcelados a causa de predicar la verdad, Señor. Hoy oramos, Señor, los cubrimos con nuestras oraciones y te pedimos, Padre de la gloria, en esta hora que seas tú supliendo sus necesidades, Señor, porque aún ellos viajan con sus familias, Señor. Oh Padre de la gloria, Señor, guarda a sus familias, Señor, guárdalos en ti, Señor, porque nada en ti se va a perder, Señor, porque el vivir, Señor, para nosotros es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Hoy te pedimos por estos hermanos, Señor, oh Padre de la gloria, Señor, porque tú eres el que los ha capacitado, levantando en todo el mundo para hablar del evangelio de Cristo, porque ese es el evangelio de salvación, Señor, oh Padre Santo. Seas tú, Señor, dándoles poder y denuedo a cada uno, Señor, para que prediquen, Señor, porque este es el evangelio que nos lleva a vida eterna, Señor, porque la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 1, Señor, que a ti te plació que mediante la predicación del evangelio, mediante la fe en Cristo, fuéramos salvos, Señor, oh Padre Santo, que se levanten, Señor, más valientes, Señor, porque la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Más que amen las almas, Señor, que amen y se apasionen porque el mundo conozca tu verdad, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sé tú dándole la provisión a aquellos siervos, a aquellas siervas, Señor. Sé tú guardándolos, Señor, bajo tu aljaba, bajo la sombra de tu mano, Señor. Oh, Señor, porque al que tú guardas el maligno no le puede tocar, Señor. Hoy te doy gracias por sus vidas, Señor. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, oh Padre Santo. Hoy bendecimos, Señor, a todos tus siervos y a tus siervas en todo el mundo, Señor. Porque tú eres el que capacita y a cada uno le da su capacidad, Señor. Eres tú el que nos da la medida, Señor. Eres tú, Señor, el que nos prepara, Señor. Y yo te doy gracias, Señor, si tú estás poniendo a orar por tus siervos y tus siervas, Señor. Como nos decías esta semana, porque estamos acostumbrados a que oren por nosotros. Estamos acostumbrados a que pidan por nuestras añadiduras, pero no oramos para que la palabra corra, como decía el apóstol Pablo, porque ciertamente nosotros hemos sido libres, Señor, a causa de tu bendita palabra, Señor. Y debemos orar para que otros la conozcan también, iglesia. Para que el Señor levante valientes que prediquen la buena noticia. Para aquellos que van a llevar la noticia, van a llevar a Cristo Jesús, a nuestro Redentor, al Salvador. No cualquier mensaje, no mensaje con levadura, sino el mensaje que tiene poder, el mensaje de la cruz y resurrección, iglesia. Oremos para que a ellos llegue como llegó el Señor a nuestras vidas con poder.
librándonos de la potestad del enemigo, iglesia. Oremos, iglesia, porque en muchas partes del mundo hay sed y hay hambre de justicia. Oh Señor, hoy te pedimos, Padre Santo, tú eres el que pone la red y el que pones el pez, Señor. Tú eres el que dice cuándo debemos arrojar la red, Señor, y dónde. Yo te doy gracias, Padre, y bendigo a todos aquellos que los has levantado, Señor, aquellos valientes, Señor. Porque el reino de los cielos sufre violencia, Señor, y solamente los violentos, Señor, lo arrebatarán, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Hoy te pido que seas tú hablando en esta noche, Señor. Que seas tú dándonos palabras, Señor. Que seas tú, Señor, rearguyendo nuestros corazones, Señor. Que seas tú, maravilloso Rey de los cielos y de la tierra. Tocando, Señor, despertando los espíritus que están dormidos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Leo tu palabra con reverencia, con temor, con temblor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección y la revelación de tu bendito Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches. Pueden sentarse. En Efesios capítulo 6 dice: oremos unos por otros. ¿Cuántos hemos pedido oración? ¿Cuántos? Levanten la mano los que han pedido oración en algún momento. Pido oración por mi prima, por mi primo, por mi hermano. La palabra de Dios dice que debemos orar unos por otros, pero hay que orar también para que la palabra corra. Y seamos sinceros con el Señor, no oramos por eso. La mayoría no lo hace porque siempre estamos esperando que oren por mi necesidad. Pero hay quienes el Señor levanta que sí oran por esto, iglesia. Hay quienes cada uno sabe si ha orado por esto o no. La palabra de Dios en Efesios dice, en Efesios 6, oren unos por otros con toda oración, con toda súplica en el Espíritu. Ciertamente recibir oración es hermoso, es precioso, es sentir el amor de Dios a través de los hermanos, pero tenemos que orar por aquellos que oran por nosotros también. Hay que orar porque en todo el mundo hay intercesores, hay valientes del Señor que oran por aquellos a quien todavía no han entrado, porque la palabra de Dios dice en Gálatas que hay algunos que no han entrado al reposo del Señor y que por eso el Señor sigue teniendo y extendiendo su misericordia, porque hay quienes todavía falta que entren y tenemos que orar. El Señor Jesucristo oró por los discípulos, iglesia, y oró por aquellos que habían de creer a causa de la palabra en ellos, y la palabra que ellos recibieron está escrita aquí porque ellos dejaron la constancia. Amén. Y tú y yo hemos creído, iglesia. Él oró por ti, por mí. Hay que orar por los que no han llegado todavía. Hay que orar por aquellos valientes, porque aquí es fácil predicar el Evangelio, donde no estamos todavía amenazados, donde las leyes todavía, a pesar de que quieren levantarse en contra de la verdad, hay libertad para predicar. Hay lugares donde tienen que esconderse, irse a los montes, irse a cuevas, irse a casas, a sótanos para poder compartir la palabra. ¿Y saben qué, iglesia? Allá sí la aman. Allá sí aman la palabra. Allá sí desearían que la palabra llegara. Hay lugares donde tienen que memorizarse la palabra, porque si llegan a encontrar una Biblia son encarcelados. ¿Cuántas Biblias hay en tu casa y no las lees, iglesia? Tenemos que orar, iglesia, porque el tiempo se acorta. Y a veces nosotros decimos que sí, ven pronto, Señor Jesús, pero el Evangelio, antes de que venga Cristo, tiene que ser predicado en toda lengua, raza y nación, iglesia. Y tú puedes ser un instrumento del Señor, lleno del Espíritu Santo, donde puedes ir a llevar el Evangelio, no nuestro propio Evangelio. La buena noticia, no ser portadores de mala noticia. Oremos porque el Señor dice, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Oremos por los que hay. Oremos por los obreros que hay, iglesia. Son valientes. En un mundo donde no se quiere escuchar la verdad, donde estamos acostumbrados a escuchar el engaño y la mentira, donde predicar la verdad hace que se levanten aún los que dicen creer en Dios. Oremos, iglesia. No seamos egoístas. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos enseñó a dar, no tanto a recibir. La iglesia está acostumbrada a venir a recibir, pero no a dar de lo que ha recibido en lo secreto de parte del Señor. Bendito sea nuestro Señor. Él nos habla, ¿verdad? El Señor me hablaba. Hoy estuvimos en un poderoso ayuno. ¿Cuántos decimos amén? Poderoso.
Qué poderoso ayuno, ¿cierto, iglesia? Tremendo. Cuánta necesidad tenemos de ayunar y de menguar. Porque lo primero que vemos es que se anda en la carne y que hay una resistencia. La resistencia no empieza solo con los que no vienen porque sienten que no lo necesitan. La resistencia está aún estando aquí, en medio del ayuno. Ahora, bendito sea el Señor que nos muestra esa resistencia y que nos ayuda a vencer, iglesia. No nos sigamos resistiendo a Dios. Creer que no necesitamos lo que el Señor está convocando a su pueblo es soberbia y es orgullo, iglesia. ¿Cuántos dicen que es verdad? Amén. ¿Es verdad? Amén. Hace poco alguien me dijo, yo todavía no necesito a Dios, la iglesia es para los que lo necesitan. El ayuno es para los que lo necesitan, las vigilias son para los que lo necesitan, yo no. Porque realmente uno en el corazón siente que no lo necesita. Nosotros sentimos que no necesitamos, iglesia, porque nos creemos muy espirituales. Ahora, ¿cuándo nos damos cuenta cuán espirituales somos? Mediante las pruebas. Ahora, cuando uno escucha a las personas que sienten que no necesitan al Señor, lo primero que quieren es retroceder cuando viene la prueba. ¿O no? ¿Cuántos han pensado esto? Yo quiero volver atrás, ya no aguanto más, yo ya tiro la toalla, dice. Porque están apoyados en su propia prudencia. Cuando Padre nos mande, mire, ¿era necesario o no era necesario ayunar? Amén. ¿Qué dice la iglesia? ¿Era necesario o no era necesario ayunar? Ahora, los que vinieron al ayuno son los mismos que están vigilando, la mayoría, no todos. ¿Estaban vigilando? Claro que sí, pero ¿era o no era necesario ayunar? Amén. Sí era necesario. ¿Cuántos sintieron que fueron libres? Amén. Gloria al Señor, yo misma puedo testificar de que fue así. La resistencia a Dios. O resistimos a Dios o resistimos al diablo, iglesia. Resistencia. Hoy el Señor sacó a la luz eso. El último ayuno que tuvimos, porque el ayuno tiene que ser convocado por el Espíritu, dirigido por el Espíritu, porque los ayunos que hacíamos antes eran ¿qué? Eran ritos y sacrificios. Lo hacíamos sin sentido, cada uno venía a pedir por lo suyo propio. ¿Sí o no? Ahora los ayunos que hacemos, ¿para qué son? ¿Para qué? Para menguar, para sujetar mi voluntad. ¿Por qué? Porque podemos estar vigilando y recibiendo toda la palabra que queramos, la revelación, pero podemos estar resistiendo esa palabra. Y hoy de que nos dimos cuenta de que hay resistencia. Y esto lo saca a la luz es el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, porque hay que darle gracias al Señor que saque a la luz todo lo que está en el fondo. Tenemos que darle las gracias a Dios. Lo primero, gloria a ti, Cristo, porque Él sabe la necesidad que tenemos nosotros. El pueblo de Dios se resiste. Hay dos formas de resistir, o a Dios o a Satanás. Dice, sométete a Dios, resiste al diablo y él huirá. Pero también habla de una resistencia a Dios, de la que habla Santiago capítulo 4, que el que resiste al Espíritu, el Señor también lo resistirá. Hay dos resistencias. Recuerda que el Señor no nos está hablando fábulas. ¿Dónde estás tú? Nos dice hoy el Señor. ¿A quién estamos resistiendo? ¿Al diablo o a Dios? Dice la bendita palabra de Dios. Mira, iglesia, los que vienen al ayuno no son los que lo necesitan, todos lo necesitamos a Él. Amén. Todos los que estamos aquí. Amén. Mira lo que dice, resistencia, dice es la acción de resistirse, oponerse, es oposición, dureza, que es lo que vemos cuando estamos. El último ayuno antes que este ayuno, también salió a la luz eso, la resistencia. Hay algunos que asistieron a este ayuno, ¿cierto? Y vemos que el Señor no puede continuar un ayuno hasta que salga a la luz esta resistencia y que nosotros quebrantemos nuestro corazón, porque si no, una persona resistida, ¿cómo va a ayunar? Lo primero que el Señor saca a la luz es la resistencia que hay en cada uno de nosotros. ¿Sí o no, iglesia? ¿Es verdad? ¿Recuerdan el último ayuno? Hay personas aquí que me decían que había una resistencia y esa resistencia, ¿quién resiste a Dios? La carne. La carne resiste a Dios. Es la carne la que resiste.
Si andamos carnales, podemos estar escuchando toda la palabra que queramos, pero podemos estar resistiéndola. Porque la falta de obediencia es una muestra de que resistimos la palabra. Ahora, el Padre sabe que esa resistencia, Él le llama cautividad. Y Él quiere hacernos libres, pero hay quienes no quieren ser libres. Hay quienes quieren seguir resistiendo a Dios. Y hoy vamos a entender que bíblicamente dice: mi pueblo está cautivo porque le falta el conocimiento. Ay, yo ayuno en mi casa. ¿Cuántos ayunábamos en algún momento en nuestra casa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. Porque la resistencia hace que uno lo quiera hacer a nuestra manera. Amén. Amén. Somos el cuerpo de Cristo, iglesia. Y Él nos llamará individualmente. Yo lo iba a hacer individual. Yo me iba a meter hoy a esta ayuno. El Señor me dijo que tenía que ser hoy. Yo lo pensaba hacer el fin de semana. Me dijo, mañana. Cuando me dijo, y no solamente tú, convoca a la iglesia. Amén. Las ovejas oyen mi voz. Ellas la reconocen. Me obedecen y me siguen. Yo las conozco a ellas y ellas me conocen a mí. El mensaje se le envió a toda la iglesia, a todos. No hubo asesión de personas. Ninguno. No hubo asesión de personas. El Padre llamó y convocó a toda la iglesia. Amén. Y le damos gloria al Señor porque esa sí es la fidelidad de Dios. Amén. Entonces el Señor nos mostraba hoy en el ayuno que lo primero que hay es una resistencia. Y en personas que están en el culto, que están vigilando, que están recibiendo la palabra, el entendimiento, pero hay resistencia. ¿Qué hace que seamos resistentes a Dios? La carne. La carne resiste a Dios. La carne va a resistir a Dios. ¿Y para qué es el ayuno? El ayuno no es para aguantar hambre, iglesia. El ayuno no es para mostrarle a los demás que estamos en un sacrificio. El ayuno es rendición de mi voluntad. No es menguar a los alimentos físicos solamente, es menguar, iglesia, a todo alimento de la carne. Y es alimentar el espíritu, que yo mengue y que él crezca. Porque solo ahí seremos verdaderamente libres. El yo nos va a llevar a hacer obras de la carne. Y recordemos que el que practica las obras de la carne está en pecado. Estamos hablando de prácticas. Amén. El Señor tiene una voluntad y su voluntad está aquí en las Escrituras. Nosotros no podemos combatir con la voluntad del Señor. El Señor está preparando a su iglesia. ¿Te sientes preparado? ¿Qué dice? ¿Están preparados, iglesia? ¿Estamos preparados? ¿Para qué, hermano? ¿Para que el vivir de nosotros sea Cristo y morir sea ganancia? Esa es la verdadera iglesia. El que vivir para nosotros sea Cristo. ¿Qué es lo primero que justificamos delante del Señor? Las añadiduras, las justificaciones del mundo. ¿Estamos resistiendo a Dios? Sí, iglesia, porque aquí mismo nos dimos cuenta que si nosotros tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que andar, hablar, vivir en el Espíritu. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, 7, cuando el Señor sacó a la luz esta resistencia. Bendito sea el Señor que viene con poder. ¿Se doblegó o no se doblegó la carne? Y vimos al Señor cómo ministró de esta manera tan tremenda, que lo necesitábamos. Amén. Amén. Y todos necesitamos ser ministrados. Amén. Por el Espíritu, los sacerdotes, los líderes, todos, iglesia. Amén. Hay gente que cree que los líderes y los pastores no necesitan ser ministrados. Claro que sí, más que los demás, porque somos nosotros los encargados de darle al pueblo y no darle carne, sino espíritu, iglesia. Amén. Entonces dice la bendita palabra. ¿Están molestos? ¿Se subió la carne? ¿A uno le molesta esto? ¿A uno le molesta? Escrito está, ¿esto os ofende, iglesia? La iglesia de Cristo es espiritual, no es carnal. Y ciertamente todos veníamos en la carne.
hasta que reconocemos que necesitamos caminar. Primero, nacer del Espíritu para caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, hablar en el Espíritu. Todos llegamos siendo carnales. Este camino donde andaba el pueblo de Israel era para eso, para circuncidar lo que Egipto había hecho en su pueblo. La santificación de la iglesia de Cristo es para esto, para lavarlo de toda inmundicia y de toda iniquidad, de todo aquello que hace que hagamos obras de la carne. Pero si nosotros, hay quienes se van a resistir a esto, porque el Señor no nos llamó siendo santos, Él nos llamó para santificarnos en su verdad. Amén. Y lo precioso de la verdad que es Cristo Jesús es que esto es con hechos, esto no es solamente letra, es con hechos, iglesia. Y nos damos cuenta de la necesidad de esta santificación en Él, porque ahora podemos entender, como escrito está, sin santidad nadie lo verá. Y realmente, iglesia, por eso no lo veíamos. Porque no habíamos tomado la determinación de seguir este camino de santificación, donde el Señor empieza a lavar y a limpiarnos. ¿De qué? Pues de lo que nos arrepentimos. Porque el Señor quiere santificar su templo, donde Él habita, donde Él mora. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 7 que mientras esté el pecado, el que mora es el pecado, no Dios, y que Él tiene que venir a lavarnos de toda inmundicia, de toda iniquidad, para que el que more sea Él, porque Él no habita en templos, iglesia, llenos de pecado. Y esto lo tiene que entender la iglesia. Y todos necesitamos esta santificación en Él, no en nuestra voluntad. Y cuando dice en Él, es en la voluntad de nuestro Padre. Conocer de quién vamos a irle a hablar al mundo. Hay personas que no saben cuál es la misión que nos ha dado. Hay personas que quieren ir a hablar de Cristo, pero no saben cuál es el ministerio que nos ha entregado. Es que mi ministerio es el ministerio de intercesión. No, iglesia. Escrito está, el ministerio que nos entregó fue el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la piedad. Escrito está, muchos quieren tener un nombre de un ministerio conforme al talento que tengan. El ministerio de la reconciliación, porque si tú te has reconciliado con Cristo, llevarás a almas a reconciliarse con Él. ¿Y quién es el que nos reconcilia con el Padre? Cristo. Si Cristo no está en el mensaje de salvación, ¿qué mensaje estamos llevando? Tenemos que conocer de quién vamos a ir a hablar. Y a Él no se le conoce en letra, a Él se le conoce en hechos. Cuando Él empieza a hacer su obra en nosotros. No lo resistamos más, iglesia. Él sí te llamó, claro que sí, a ti, a mí, pero una cosa es ser llamado y otros son escogidos. No es lo mismo ser llamado que escogido. No es lo mismo, iglesia. El Señor llama a su pueblo, 2 Corintios capítulo 6. Y los llama a ser templos. Los llama y los llama a pueblo, pero les salgan de medio de ellos. Vengan que los quiero santificar, porque ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque todos dicen que Dios es su Dios. Pero los que van a santificación, dice, entonces cuando se separen de ellos, ustedes serán mis hijos y yo seré su padre. Es lo mismo que nos decía ayer. Ayer hablaba de siervos. Y el Señor nos hablaba en la vigilia. Pero cuando empezamos, somos siervos del pecado, pero luego pasamos a ser siervos de Dios. Pero luego hay otro paso, ser hijos. Y esto no lo explicó ayer en la vigilia. Porque no es lo mismo ser siervo a ser hijos, y Él nos explicó por qué. Porque todo el que nace del Espíritu, iglesia, son verdaderamente hijos, porque el Espíritu testifica de quiénes son verdaderamente sus hijos. Así que el Señor te está llamando no a ser pueblo, sino a ser hijo e hija, sellados por el Espíritu Santo. Y esto pasa cuando nacemos del Espíritu, por la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo ser hermanas si he nacido del Espíritu? Por el fruto, por su naturaleza. Porque cuando el Padre llama, ¿qué es lo primero que hay? Obediencia. ¿O no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Un hijo obedece? La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2 que por eso reprende, porque el que Él toma por hijo tiene que exhortarle. No lo puede dejar sin reprensión, porque la carne va a querer llevarte una y otra vez a desobediencia, y el Padre te guarda de eso, porque Él nos libertó. Pero dice la palabra de Dios en Gálatas que hay quienes quieren volver a la esclavitud de donde los sacó.
¿Lo dice o no lo dice? Amén. Entonces, ¿por qué tengo que sacar forzado el amén? Si Él nos ha enseñado y nos ha mostrado esto, Amén. que el enemigo quiere que volvamos a esclavitud, a traernos el mismo yugo, temores, miedos, angustias. Quiere volver a subyugar. Y el Señor nos guarda de todo esto. ¿Y cómo hace, hermana, para guardar? Cuando nos llama y nos dice, guárdense de esto o yo los voy a guardar de esto. Amén. Porque la palabra de Dios dice que Él, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que te son enviados, apedrean a los profetas, a los que son enviados para decirles que Él nos quiere guardar como la gallina guarda los polluelos, pero no quisiste. ¿Saben qué no quiere? Que Él diga pena y no. Eso dice las Escrituras. Amén. Dice que Él dice lamento por Jerusalén, que siempre quiso guardar, pero no quisieron. Así lo dice. Amén. Él nos quiere guardar, Él nos ama, iglesia. Él no nos está infundiendo terror, al contrario, Él nos está enseñando a ser dirigidos por Él. Él no nos está dando miedo, Él quiere que no volvamos a la esclavitud del miedo. Que nuestros pies no resbalen. Él es el que tiene cuidado de nosotros, como el buen padre que es. ¿Qué resiste a Dios? Una mente natural, una mente carnal y un corazón engrosado. Y una mente natural y carnal y un corazón engrosado es el que ha alimentado más la carne que el espíritu. Santiago 4 dice lo siguiente, verso 5 en adelante, dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos alegra celosamente? Pero Él da mayor gracia. ¿Qué da el Señor? Mayor gracia. ¿Qué da el Señor? Mayor gracia. Pero Él da mayor gracia, iglesia. Amén. ¿Quién da la gracia? Él. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. La palabra de Dios dice que al que lo resiste, Él lo resiste. Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué es ser humilde? Es reconocer la necesidad que tenemos de Dios. Es humillarse. Es que el Padre hable y le diga a uno: sí, Señor. Es rendir todo nuestro ser delante de Él, reconociendo que Él es Dios. Eso es humildad. Reconocer la necesidad que tenemos de Él. Y el pueblo no está reconociendo la necesidad. Hace poco alguien me dijo, bueno, y les digo, es que yo todavía no necesito a Dios. Se entró como espada en mi corazón. El día que lo necesito. Y es doloroso escuchar eso. ¿Sabe cuándo creen que lo necesitan? En una clínica, en una cárcel, en agonía. Y éramos de aquellos que pensaban eso. Porque muchos llegamos aquí, pues, ya en una situación donde los hombres no nos pudieron ayudar. Ni los psicólogos, ni los médicos, ni el consejero del mundo. Ni el consejero del mundo. Nada. Pero Él fue nuestro ayudador. Amén. ¿Por qué lo han olvidado? ¿Por qué lo olvidamos? Nadie, a mí nadie me pudo ayudar. Nadie estaba en las noches donde yo no podía dormir. Porque aún mi esposo dormía en paz, pero yo no. Él no me pudo ayudar. Lo máximo que hacía era levantarse y decir: no ha podido dormir. Y yo: no, nada. Tranquila, cualquier cosa me llama. Nadie me pudo ayudar, iglesia. Solo Él. Y yo le pido y le ruego, mi mayor oración, que yo no olvide esto. Porque todo el que olvida esto se vuelve ingrato con el Señor. Muchos llegamos, tú y yo, en esa condición. Y ahora le dices: no te necesito, cuando fue el único que nos amó.
muchos en cama, muchos con el hogar destruido y lo está restaurando, mi Señor, porque Él no lo restaura de un día para otro. Esto es cuestión de sanidad, donde el sanador entra y lo hace Él mismo. Pero ahora no tengo tiempo, no, que estamos tan enamorados que paseamos mucho. Hay personas que un día antes de que sucediera el Señor le dijo, ponte a cuentas, porque el maligno viene a hacer esto. Un día antes venía a arrasar con todo lo que tenía, pero ahora todo lo que tiene es la oposición. Y empezamos a resistir a Dios. Iglesia, esto es lo peor que podemos hacer, porque Él dice que Él resiste al soberbio y al altivo. Él no te está pidiendo que estés en la congregación todo el tiempo, pero cuando nos llame, atiende el llamado. Amén. Porque es una de las evidencias de quienes reconocen la voz del Señor. Amén. Y no hay justificación, porque hay personas que están muy lejos y reciben por las redes sociales. Amén. Y vaya que a veces reciben más de los que están cerca. Para que la gloria sea para el Señor. Amén. No resistamos a Dios. Él es el único que nos puede guardar y ayudar. Él es el que te guarda a ti, a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestras familias. Amén. Él es. ¿Por qué resistimos a que nos ama? ¿Qué mal, como dice Jeremías, no nos ha hecho el Señor? ¿Qué mal te ha hecho? Dime si no te ha hecho bien y no mal. La palabra de Dios dice que nos sometamos a Él y resistamos al diablo, no resistir a Dios, porque la carne resiste a Dios, hacemos todo lo contrario. Hay una resistencia y la vimos hoy, y es tan sutil y es tan engañosa porque uno cree que está bien, pero cuando el Espíritu viene a ministrar hay una resistencia. Y dígame, en iglesia, puede confirmar si la resistencia no empieza aquí. Aquí empieza. La resistencia, nos decía el Señor, no está porque vinieron aquí, se opuso el diablo, no quieren que reciban, no. Nosotros venimos de resistir a Dios, de resistir lo que ya nos ha hablado. Y aquí se va a notar lo que pasa en privado. Todo lo que pasa en lo privado, el Señor nos sacará a la luz en público. Dice que todo aquel que entra al aposento, tiene tiempo con Él, tiene espacio con Él, sale a lo público y se nota. Dice que lo exalta a lo público. Pero todo aquel que no tiene secreto con el Señor también se nota en lo público. Porque el Señor nos enseñaba esta semana que hay dos aposentos. Está el aposento donde entra uno con el enemigo a meditar, a pensar, a maquinar cosas vanas, porque sí está ese aposento. Y nos lo mostró con lo de Sansón, el aposento de Dalila, donde le desnudamos el corazón al enemigo, aún al mundo, pero en el aposento que es de Dios se le abre el corazón es a Dios. Ahí donde se expone, ahí donde quebranta. Una persona que viene de tener una relación con Dios se le nota, porque sale impregnada del olor fragante. Se le nota. ¿Y qué es lo que nos hacía falta? Nos dijo el Señor. Todo el que anda en la carne no tiene aposento, no tiene tiempo. Ni siquiera es porque no diga, es que no quiero, es que no me alcanzó el tiempo. Hoy muchos decían, unos en el celular, ¿cierto? Otros en Netflix. ¿Qué te roba el tiempo del Señor? Otros dormir. Otros hablar porque quieren relacionarse. Hay gente que dura 1, 2, 3 horas hablando con el mundo, pero no con el Señor. Y Él nos dijo, eso es lo que les falta. Secreto conmigo. Todo el que tiene secreto con el amado, cuando el amado llama, sabrá si es Él o no es Él el que nos hace. Pero todo el que camina en la carne se va a resistir a la voz de Dios, porque ¿qué? Es incircunciso. Mire, la evidencia de que andamos en la carne es que esta palabra nos molesta. Y Él está hablando la verdad. Él no está diciendo que los que vinimos no éramos. Él mostró la resistencia a nuestro propio corazón. Una cosa es resistirlo, pero venir a que seamos libres.
Y otra cosa es resistirlo y creer que no tenemos nada que no tener. Son dos cosas diferentes. Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, después de decir esto, dice: someteos pues a Dios, porque Él está hablando de una resistencia a Dios y que Dios lo resiste. Sométase pues a Dios. Quiero que entendamos. Vuelvo y leo el 6. Dice Santiago: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, como Él resiste a los soberbios, entonces dice: someteos pues a Dios, para no ser soberbios. Seguido dice esto, porque no lo hemos leído muchas veces así, lo hemos leído separado. Está diciendo que todo el que no se somete a Dios es soberbio y que Él va a resistir a los soberbios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que el que no se somete a Dios está resistiendo a Dios. La carne es la que resiste a Dios. Sometámonos pues, dice la palabra, tú y yo, para poder resistir al diablo. El diablo no se le resiste, como muchos están caminando, caminábamos nosotros también, pero cuando yo digo de muchos, recuerde que el Señor nos está sacando de ahí a todos nosotros. En desobediencia, pero haciendo largas oraciones y reprendiendo al diablo. El diablo no huye así. El diablo huye cuando nos sometemos a Dios. Amén. Cristo nos enseñó. En el Getsemaní se sometió a Dios. Amén. Y resistió el ataque del maligno. Porque el que pelea con nosotros es Él. Amén. Nosotros creíamos que haciendo estas oraciones largas, sacando la espada corta, la espada larga, iglesia, podíamos resistir al diablo. Así no se resiste. Porque Él sabe cuál es la debilidad de cada uno de los que estamos aquí. Y el Señor nos demanda primeramente un sometimiento a la voluntad de Dios para resistir al diablo. Y no dice que nosotros lo sacaremos atado, ligado y encadenado, sino que Él huirá. ¿Por qué creen que el diablo huye? Porque nosotros somos muy fuertes, porque el que nos va a defender es Él, si estamos sometidos a Él. Amén. El diablo no huye por nosotros, huye por el poderoso gigante que está delante de nosotros. Someternos a Dios es dejar que Dios pelee por nosotros. ¿Estamos preparados, iglesia, para eso? Porque Él nos está preparando. ¿Qué es la preparación que el Señor nos está haciendo? Eso, el sometimiento a Dios. Si yo les dijera que tenemos un gran curso de demoniología para que conozcan los demonios y los ángeles caídos y las oraciones con que los van a atar, iglesia, escrito está que sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, resistiendo la tentación, resistiendo, iglesia, porque el enemigo vendrá a mover nuestra carne y que la única manera es sometiéndonos al Señor, porque hay quienes andan en desobediencia pero quieren someter al diablo. ¿Ustedes qué dicen? Y cuando uno ve, el enemigo está sometiendo todo en la casa. Pero estoy haciendo largas oraciones y reprendí, hermana. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es la evidencia de lo que está pasando? Todo el que se somete a Dios va a resistir a Satanás. Y dice que es saludable. Hay gente que lo ha atado de los cachos y de los pies. Y lo mandamos a profundos abismos donde todavía no lo ha mandado el Señor. Lo estábamos haciendo mal. Estábamos repitiendo lo que otros decían. Amén. Sin sometimiento a Dios. Porque la única manera de resistir al diablo es sometiéndonos a Dios. Y la iglesia poco se quiere someter al Señor. Queremos someter a Dios a nuestra voluntad. Aquí está la voluntad del Señor. Velen y oren para que no caigan en... Hermana, caí en tentación, pero Él dijo, velen y oren, pero caí en tentación, oren por mí, porque tengo consecuencias. Velen y oren para que no caigas en tentación. Porque queremos cambiar la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que lo de velar y orar era para los discípulos nada más hace más de 2000 años? Ha sido de bendición velar y orar, iglesia. Amén.
de gran bendición. Hay personas que están creciendo espiritualmente y eso da gozo. El Señor va a venir y el árbol que no dé fruto será cortado, iglesia. Él no va a venir porque hablemos en lengua ni porque echemos fuera demonios. Él le va a decir: ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen mi voluntad, hacen la suya. Ustedes no tienen que hacer la voluntad de los hombres. Tenemos todo lo que el Señor convoca, lo certifica con su palabra. Y hemos visto la evidencia que esta palabra sí tiene. Amén. Y nos ha dicho por qué debemos hacerlo. Y vemos la evidencia de que el Señor sí está actuando. Lo vemos. Él sí está orando, iglesia. Amén. Creer que el Señor no está orando, creer que esto es ficción, entonces, si no cree la iglesia de Cristo, ¿qué van a creer los incrédulos allá afuera? Porque nuestro Dios sí es un Dios de poder. Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de qué? Purificad vuestros corazones. ¿Para qué el Señor nos está llamando si no es para eso, iglesia? Noche tras noche el Señor nos está lavando. Noche tras noche. Noche tras noche el Señor está haciendo su obra. Afligíos y lamentad, llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahora dice: humillaos delante del Señor y Él. Muchos quieren exaltación sin humillación. ¿Por qué creen que mi Señor Jesús fue exaltado? Que no hay nombre dado a los hombres más grande que el de Él. Fue por su humillación. Y lo que nos cuesta a nosotros la humillación. Recuerda que el Señor nos ha dicho: la humillación no está en arrodillarnos, llorar y quedar hasta que las rodillas, porque la gente hace esto. Mire, vea, mire cómo tengo la rodilla. No, el Señor no va a mirar cómo está aquí la rodilla, si está negrita. ¿Sabe qué va a mirar Él? Corazón contrito y humillado, rendido. Largas oraciones, fue lo primero que el Señor nos quitó. Dijo: esas son las oraciones de los fariseos, oraciones que no son sinceras, que le dicen al Señor: gracias por lo que estás haciendo y dando, pero ni siquiera lo quieres recibir. Oraciones realmente repetitivas. El Señor no escucha oraciones llenas de engaño y de mentira. Él escucha una oración sincera, diciéndole la verdad, porque Él conoce tu condición, pero esta verdad tiene que ir acompañada de fe, de que si yo estoy aquí, sé que tú lo harás, aunque esté así en esta condición. Él ama la sinceridad. Ahí no hay quejabanza, sino que le dirás: Señor, como aquel hombre, ¿crees? Le dijo el Señor Jesucristo, y le dijo: creo, pero ayúdame con mi incredulidad. Pues sincero. Gracias, Señor. Como cuando empezamos a decirle: Señor, te amamos, gracias por amarnos. Y Él nos dijo: no me digan que me ama. Diles que no me digan que me aman a los que estamos intercediendo ese día. ¿Se ofendieron? Como tal vez se pueden ofender en esta noche. Pero bendito sea el Señor cuando nos habló esto. Amén. Ustedes no me aman, yo sí los amo. Señor, nosotros sí la... No, ustedes aman más el mundo que a mí. Hay quienes aman más aquí el mundo que a Dios. Les dije: el Señor está diciendo que no le digamos que lo amamos, que Él quiere que le digamos que lo amamos cuando de verdad lo amemos. Que tal vez le digamos: Señor, no te amo, pero yo quiero amarte. Revélame más tu amor, porque tu palabra dice que tu espíritu, tú eres el que derrama por tu espíritu tu amor en mí. Yo quiero amarte, quiero serte fiel. Eso es sincero. Pero nosotros le decíamos: te amamos, pero hermana, me tengo que ir ya rapidito, porque el mundo me espera. Dijo: no me digan que me aman. Yo sé que no me aman. Yo los amo a ustedes. Diles que ellos no me aman todavía. Ese día me dejaron sola aquí y se fueron molestos. Se fueron. Y yo me puse a llorar: Señor, porque no estamos preparados para recibir la verdad, porque estamos acostumbrados a la mentira y al engaño. Y yo me quedé quebrantada llorando. Yo le dije: Señor, usted me está diciendo que diga esto para que la gente se vaya. No tardé en decir eso al Señor, que reanudó los corazones y volvieron. Y Señor, es verdad, no lo amamos.
Él quiere que hablemos verdad, porque Él nos entiende. Tenemos un sumo sacerdote que entiende, conoce y se compadece de todas nuestras debilidades, pero Él quiere que creamos que Él es el sumo sacerdote, el que pagó el precio por nosotros, el que nos va a sacar de esa situación en la que tú te encuentras, el que ya nos libertó, pero que hay que creer en Él para ser verdaderamente libres. ¿Cómo lo conocerán? Nosotros no lo conocíamos, Él se está dando a conocer, pero tuvimos que tomar una determinación de seguirle a Él, como lo hicieron los discípulos. Muchos quieren ir a ser testigos sin ser discípulos, sin determinar a seguir al Señor. Él dijo, vayan y hagan discípulos en todo el mundo, está llamando a que sean discípulos. No tengo tiempo, pero quiero ir a las naciones. El Señor dice que los testigos empiezan en Jerusalén. Aquí primero empieza el testimonio en cada uno de nosotros, luego en Judea, en nuestra casa, luego en Samaria, los conocidos, luego en los confines de la tierra, pero todos quieren ir a los confines de la tierra y ojalá donde no me conozcan, porque si no van a saber que no he cambiado todavía. La palabra tiene que ser evidente primero en nuestras vidas, porque trae transformación, cambio. Pero para esto dice la palabra en Juan capítulo 8 que hay que permanecer en ella. Para poder, dice, conocerán la verdad y los harán libres. Más adelante dice, porque si el Hijo de Dios, al que ustedes van a encontrar, que testifica la palabra, lo liberta, ahí serán verdaderamente libres. Porque sabemos que en Él es que somos libres. No en nuestra voluntad, sino en la voluntad del Padre que es Cristo Jesús. Ahí es donde está la libertad. Y cuando nos desenfocamos de Cristo, como dice la carta a los Gálatas, volveremos a la esclavitud. ¿A qué? A hacer la voluntad de la mente y la voluntad de la carne. A entenebrecerse nuevamente los sentidos. Dice la bendita palabra. Leamos. Mira, resistir al diablo es negarnos a obedecerlo. ¿Dónde vemos la resistencia al diablo? Mi Señor Jesús, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado. Vimos cómo Él venció el mal, resistiendo al diablo. El diablo quería 3 tentaciones, le puso para que desobedeciera a Dios y obedeciera a Él. Y fue muy sutil. Si tú postrado me adorares, yo te daré todo esto. Si tú postrado me adorares, mira lo que tengo para ti, esta añadidura, no lo vayas a adorar a Él ahora. ¿Ustedes creen que no somos tentados de la misma manera? ¿Por esas añadiduras? ¿No, iglesia? Claro que sí. Es que tengo que ir al culto. ¿Ven? Yo tengo algo que hace rato ni Dios te lo ha dado, yo te lo puedo dar. Por una sola llamada que nos haga. Dile que tuvo él, tuvo su debilidad, ¿cuál era? Que tenía hambre, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. El Señor sabe cuál es tu necesidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Que Él sabe cuál es nuestra necesidad? Satanás también. Él también sabe cuál es. Y va a tentar a Él. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que presentar delante de Él todo esto. Todo eso tiene que ser presentado delante del Señor. Todo lo que te saque del Señor y se convierta en una justificación, le obedeciste o al enemigo. No le estás obedeciendo. No nos engañemos, iglesia. Hay personas que dejan de vivir días, y es que por una bendición. Las bendiciones del Señor no añaden tristeza. Jamás. Y jamás. Él demanda aquí acérquense a Dios. Y Él se acercará a ustedes. Todo lo que te aleje del Señor viene de parte del enemigo y está resistiendo a Dios. Sometiéndote a los deseos engañosos del diablo, porque Él tiene deseos engañosos y tiene un poder engañoso. Satanás tiene poder y es un poder engañoso. ¿Y sabe cuál es el poder que usa? El engaño. Y nosotros, me decía el Señor ahora, tenemos una batalla. ¿Cuál es, hermana? La de la fe. Una batalla entre la verdad y la mentira. Y la batalla de la fe es a quién deseamos creer. ¿A la mentira o a la verdad? Nosotros tenemos que entender cuál es nuestra batalla. La de la fe, repítense. Pero ¿cómo es esto?
Satanás te habla mentira y el Padre te habla verdad. ¿A quién le crees? Esa es la batalla. Ahora, ¿cómo vencemos nosotros? Por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo, por medio de esta palabra. Cristo nos enseñó a vencer, a resistir al diablo y a vencer por medio de la palabra. Amén. Creyendo, escrito está, escrito está, escrito está. Dice y se fue y lo dejó por un tiempo. ¿Se tuvo que ir Jesús? Se fue el diablo. Amén. Así se resiste al diablo. Pero, ¿cómo citar la palabra si no la crees? Si el mismo enemigo viene con la misma palabra, hay gente que se justifica con la misma palabra. La misma palabra es su justificación. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a resistir al diablo. Y fue sometiéndose a Dios, a la voluntad del Señor. Mira, iglesia, mientras que nosotros estemos aquí, vamos a tener una batalla entre la carne y el espíritu, mientras que estemos en este escuche. Entonces decía el Señor esta mañana, y gente, no, es que como estamos en la batalla de la carne, yo ando en la carne, pues por la batalla que ando en la carne, no. Entonces me estás diciendo que la carne está venciendo. Eso es una justificación. Tomamos la misma palabra para justificar el estado en el que estamos. La palabra es para andar en el espíritu. Hechos capítulo 6. Esta batalla que hay, iglesia, que tú y yo estamos teniendo y que vamos a tener cuando se lleve el evangelio de salvación en la siguiente. Porque muchas veces nosotros creemos que nos enfrentamos con determinadas... O sea, que el reino de la tiniebla no lo hemos combatido de la manera correcta. Nosotros queremos ir y reprender sin tener los sentidos espirituales ejercitados, discerniendo entre el bien y el mal. Nosotros queremos ir a reprender y a orar como los demás piden que oremos. Nosotros oramos conforme al Espíritu, nos dice que debemos orar. Porque Él es el que tiene que dirigirnos. Él es el que lo hace. Hay personas que quieren que lo hagamos a su manera o lo quieren hacer a su manera. Cuando Pablo iba a ir a Asia y el Espíritu le dijo, no, es a Macedonia. Él ya tenía todo planeado para Asia, no era el momento. ¿Y sabe por qué no era el momento? Porque lo que tuvo que enfrentar Pablo en Asia, en el momento en que él estaba, no estaba preparado todavía, porque era duro. El Señor no te va a llevar a un lugar, el Espíritu no te va a llevar a un lugar para exponerte, porque Él sabe que tú y yo tenemos que estar preparados, o sea, sometidos a Él para poder ir. Porque lo que vamos a ir a enfrentar es maldad, es algo espiritual. Nosotros no vamos a ir a ponerle la mano pan al enfermo y que se sane en el nombre de Jesús. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso, iglesia. Cuando nosotros vamos a un lugar tenemos que entender que es una batalla de reino contra reino y que necesitamos los sentidos espirituales ejercitados para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Y esos sentidos espirituales ejercitados es discernir entre el bien y el mal, dice Hebreos capítulo 5. No siendo niños fluctuantes donde quieren ir a imponerle manos al que quiera. Porque les funcionó, porque el Espíritu lo usó una vez, quieren seguir haciendo lo mismo después. En toda iglesia tenemos que ser dirigidos por Él. Les hablo porque uno ha cometido muchos errores en el pasado. Y bendito sea el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro. Y nos dice, ya no anden en esos primeros rudimientos. Ahora quiero que andando en el Espíritu se dejen dirigir por mí. Amén. Queremos coger los paños como Pablo y se la poner en el enfermo. El Espíritu le dijo no, pero a Pablo le funcionó. Y hay quienes repiten lo que otros hacen. Tú y yo tenemos que ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Él es real, Él es nuestro ayudador. Es más, el mismo Jesucristo, nuestro Señor, dijo, lo que yo hago no lo hago de mi cuenta, es el Espíritu el que lo hace. Lo que yo hablo no lo hablo de mi cuenta, es el Espíritu el que habla. Él nos enseñó que tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando va el nuestro Señor no solamente sana, sino que da la bendita palabra que da vida. Da vida.
Entonces Hechos 6 dice lo siguiente. ¿Cuánto le damos gloria a Cristo? Él merece la gloria, iglesia. No esperemos estar en la verdad y escuchar mentiras. Hechos capítulo 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, que dice el Señor que le da gracia a los que humildes. Estoy en Hechos capítulo 6, verso 8. ¿Qué dijo el Señor? Yo le doy gracia a los humildes, pero a los soberbios lo resisto. Mira, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de las sinagogas llamados los libertos, y en los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían, escucha, no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Cuando hablamos sucede eso, iglesia. Ellos no lo podían resistir. Era tan tremendo que ellos se tenían que tapar los oídos porque no resistían el denuedo con el que Esteban hablaba. Cuando es el espíritu, iglesia, no contenderemos con las personas. Cuando salen peleando y condenando. Si ven, yo no sé, yo cumplí con decirles, yo no sé, está la paila del infierno allí listo a los que lo rechazaron. Me sacudo los pies del polvo, porque hay gente que hasta hace así. Me sacudo los pies y no le echo perlas a los cerdos. Todo eso lo es. Todo eso. Y saben que si uno es un alumno atrás, uno aprende lo mismo. Aprendamos del Maestro, de Cristo. Porque lo primero que el Señor nos va a dar es su amor, porque Él al enfermo y a todos los miraba con misericordia y piedad. Por eso Él tiene que primero llenarnos de su amor y limpiarnos de toda maldad. Y ahora vamos a entender qué es lo que vamos a encontrar, porque tal vez al que tú vas a llevarle a Cristo, aunque el Señor lo quiera sanar, te pueden estar maldiciendo. Tenemos que entender eso, que nosotros vamos a tener que enfrentar la maldad. Por eso el arma que nos ha entregado, el fruto, es el amor, porque es el bien el que vence el mal. Pero una persona carnal, llevando una palabra y poniendo manos, y yo no sé, o le pasa a uno, yo no vuelvo a hacer algo así, porque uno lo odia. Necesitamos, iglesia, nacer del Espíritu para ser verdaderamente testigos. Porque el Espíritu testifica del Padre, no de ti ni de mí. ¿Saben qué es lo más impresionante de todo eso? Que cuando Él te lleva, creemos que la persona impresionada, la que está recibiendo, es la misma que está siendo usada por Él, pidiendo el amor y la misericordia del Señor. Porque el Señor quiere amar a través de nosotros. Nuestro amor no alcanza para la maldad que hay en el mundo. Necesitamos el amor de Dios en nosotros para poder resistir la maldad que hay allá afuera. No nos alcanza. Si no podemos resistir el rechazo a veces de la pareja o de los hijos, vamos a resistir el rechazo a Cristo, que haciéndoles bien lo crucificamos. ¿Quiénes? Nosotros. Y que aún ha venido a hacernos bien y no mal, y lo resistimos a Él, al que nos sacó con mano poderosa en aquel día cuando llegamos. Lo seguimos resistiendo a Él. Resistir al Señor es querer hacer nuestra voluntad, porque recordemos que nuestra voluntad, la carnal, va ligada con los deseos de la mente, la voluntad de la mente y la voluntad de la carne. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice: y ellos no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que él había oído hablar, que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Que levantaron falso testimonio. Que levantaron contra mi Señor Jesucristo. Cuando viene en Juan 12, que él vino a derribar todos los altares del templo. Ellos se molestaron, los que estaban allí en el templo. Y él dijo: derriben el templo y yo lo levantaré en 3 días. Él dijo que lo iba a derribar. El falso testimonio
para poder decir que el Señor había dicho, Él dijo que iba a derribar el templo de Dios. Él vino cuando este templo estaba derribado y el que vino a levantar ese templo fue el Señor. Entonces hay personas que creen que el Señor los viene a derribar. El Señor no los viene a derribar. Él viene a derribar lo que tiene caído, el tabernáculo de David, el pecado. Eso es lo que vino a hacer, a derribar todo pecado de nosotros, porque esto es lo que tenía derribado el templo, el altar, el tabernáculo, donde la gloria del Señor quiere estar. Amén. Pero a causa de que, por eso en Nehemías lo primero que empiezan a levantar es el altar. Y que aquí está llamando el Señor a la iglesia a eso, al altar, al aposento, a velar, a orar, a ayunar, a levantar el altar. Pero no, que yo estoy bien. Es que se avive, porque ahí en el altar es donde está el fuego, ahí es donde desciende la gloria de Dios, en el altar. Y la gente no quiere intimidad. La gente quiere que el Señor sea como una acetaminofén, que solucione sus problemas y pronto, porque el mundo está esperando buen santo. Porque tengo que ir a presumir al mundo que no me separé de mi esposo y mi esposa. En vez del esposo y la esposa, glorificar al que los unió nuevamente, el que les dio un nuevo amor. Pero no. Olvidamos a aquel que ha tenido misericordia y que nos ha amado con amor eterno. Iglesia, el hombre carnal es ingrato y olvida lo que el Señor ha hecho. El hombre espiritual sabe que Él es la vida y que sin Él o alejado de Él nada va a poder hacer. Es tiempo de pensar que nuestra mente sea la mente de Cristo. Una mente que dependía del Padre. Él nos enseñó a depender de papá. No tener una mente lejos de Dios, un corazón engrosado. Mira lo que dice Hechos capítulo 13. Mira, esto es lo que encontramos. Y el Señor me decía, escucha lo que el Señor nos va a hablar. Hechos capítulo 13. Pero déjalo ahí separado. Antes de Hechos 13, quiero que leamos Corintios para poder entender Hechos 13. Primera, ahí seguidito. Romanos, Primera de Corintios 11:3. Mira lo que dice. No, qué pena, es 2 Corintios 11:3. Vamos a entender qué es lo que hace el enemigo una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que resistamos a Dios. Que lo resistamos con nuestra mente, que lo resistamos con nuestro corazón. Él se encarga de envanecer los sentidos, iglesia, para resistir a Dios. Y hacernos pensar con un corazón engañoso que estamos bien, pero el corazón está lejos de Él. Él está hablando a un pueblo que viene a honrarlo de labios. Dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. El que le dijo, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. ¿Y cómo así que acérquense? Si yo estoy viniendo a la iglesia, yo no sé por qué me dicen tanto esas cosas, porque yo sé que me la están echando a mí. Ustedes creen que yo no sentía que me la echaban a mí también. Claro, así no está en la carne, a uno que le predica el Señor. Y a los que están en el Espíritu para que no vuelvan a la carne. Recuerde que el consejo de Jehová es para eso, para que los que están ahí no se alejen, que los que están alejados vuelvan al Señor. Ese es el consejo de Jehová. Y dice la palabra de Dios, iglesia, que este pueblo de labios me honra. Es un pueblo que dice que viene a orar y viene a adorar. Pero el corazón está lejos y él, ustedes los de doble ánimo, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Pero primero manda arrepentirse. ¿De qué? De ser ingratos con el Señor. Tenemos que ser fiel al Señor, nuestros pensamientos tienen que ser fiel a Dios. Nosotros resistimos a Satanás, no cuando vino el problema lo resisto, no, lo resistimos todos los días, iglesia, no dejando que el enemigo incube huevos de aspide en nuestra mente. Lo resistimos todo el tiempo, nos resistimos a pensar cosas malas, impías, porque la palabra de Dios dice, iglesia, que queremos tener la mente de Cristo. Amén.
que si queremos de verdad resistir al enemigo, la resistencia no está cuando viene el problema, la resistencia está a partir del momento en que te envías esos dardos de fuego. Entonces dice la palabra, ustedes quieren apagar esos dardos de fuego, piensen en todo lo bueno que proviene del Padre, en todo lo bueno pensar, porque Él tiene todo lo bueno que podemos imaginar, y aunque no nos alcanzamos a imaginar, si supiéramos lo que el Señor tiene preparado para nosotros, que lo que estamos tratando de alcanzar aquí naturalmente nos iguala, porque esto es corruptible. Lo que el Señor nos da es incorruptible, es eterno y es para siempre. Nosotros estamos atrás de los tesoros que se come la polilla, corrompen el orín, dice la palabra de Dios. Pero los tesoros que Él tiene son para la eternidad, iglesia. Y nosotros a veces vamos atrás de lo que perece, pero no de lo eterno. El único que nos lleva y nos muestra lo eterno es Cristo. Amén. Es Él el único que nos puede mostrar los secretos guardados, los tesoros escondidos. Si es tesoro es porque es valioso. Dice que lo más valioso que podemos hallar es la sabiduría. Y Corintios, la primera de Corintios, capítulo 1, dice que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Hallar a Cristo es hallar el tesoro, iglesia. Hallarlo a Él es hallar la plenitud, porque es el todo y en todos nosotros. Amén. Todo lo que tú te puedas alcanzar a imaginar que te pueda dar algo hacia ti primero está en Cristo Jesús. Amén. Y tú sabes que has encontrado lo más valioso. Y no vas a vender tu progenitura por un plato de lentejas como Esaú, que representa a Edom, el hombre carnal. Porque Romanos 7 dice que el hombre carnal es vendido al pecado. Edom representa, Romanos 7, el hombre de la carne, el que lleva siempre al pecado. Pero el hombre espiritual nos acercará cada vez más al Señor, porque estamos seguros y convencidos de que somos hijos, y es por el Espíritu que le podemos clamar a Él, Abba, Padre. El hombre carnal no le puede llamar Padre, el hombre espiritual sí. El hombre carnal no le llama Padre, el hombre carnal está en enemistad. ¿Conocer un niño rebelde? No se sujeta a la autoridad de los padres, no los quiere reconocer como autoridad ni como padres. ¿Conocen? Asimismo es la rebelión. No nos sujetamos a la palabra, no nos sujetamos a la verdad. ¿Por qué? Porque se está caminando en la carne. Pero el que camina en el Espíritu va a humillarse bajo la mano poderosa del Señor y reconocerá que Él es Dios, nuestro Hacedor, el que hizo los cielos y la tierra, el universo, el que hizo todo lo que existe, iglesia. Él es nuestro Señor. Y dice, pero me temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿Estamos entendiendo qué es lo que quiere hacer? Extraviar nuestros sentidos para extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y cuál es la fidelidad a Cristo? Es obedecer la palabra de Dios. Así estemos en la congregación. La astucia de la serpiente es engañar. Y vamos a entender lo que vamos a leer en Hechos. A eso, todos los que somos enviados, a los que van de parte del Señor, saben que eso es lo que vamos a enfrentar, engaño. Porque Satanás ha sido astuto para engañar y que el corazón esté engañado, tenga engañado al hombre. Los sentidos están extraviados, el corazón está engañado. Eso es lo que se enfrenta. Porque aún la persona teniendo la necesidad y viniendo a Dios no quiere nada de Dios, no quiere la palabra, quiere que le solucionen el problema. Porque los sentidos están desviados. Las personas no vienen teniendo fe, deme la palabra porque escrito está que la palabra me va a sanar. Así no viene, así no venimos, ni tú ni yo. Nosotros venimos a que el Señor nos dé la solución. Pero los sentidos están extraviados, desviados, el corazón está endurecido. Esto es lo que hace la serpiente, trabajar en el corazón y en la mente del hombre para que cuando llegue la verdad la resista. Eso resistirá a Dios. Cuando los sentidos están desviados, por eso el Señor nos habló hoy de resistencia. ¿Qué estaba haciendo el enemigo? Desviando, haciendo pensar de que estábamos bien recibiendo la palabra. Y el Señor dijo, falta la humillación, falta la rendición para la obediencia. Faltaba algo.
Y bendito sea el Señor que nos lo dio el día de hoy. Y lo entendimos con hechos. Nos podemos sentar toda la noche, pero nos podemos estar resistiendo a la verdad. Podemos estar aquí sentados resistiéndonos al Señor. La carne puede estar resistiendo a aquel Señor. Y el Señor dice, es con la rendición al Señor, con el sometimiento que uno resiste allá. Ustedes quieren, esta es la verdadera batalla espiritual. Esta es la guerra que tenemos entre la verdad y la mentira, entre luz y tinieblas. Está la batalla de la fe, iglesia. Y dice la palabra que la serpiente es astuta para engañar, escuchen, y desviar los sentidos, extraviarlos de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora sí vamos a Hechos, capítulo 13. Esto es lo que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? El Señor necesita personas que vayan a imponer manos. El Señor necesita personas que vayan a repetir una cita bíblica. El Señor necesita personas que nazcan del Espíritu para ir a enfrentar esta batalla que tenemos. Y que aquí mismo se batalla. Aquí mismo, iglesia. Lo hemos visto en los discipulados. Como la especie de la serpiente, esta mentira está en el corazón del hombre. Se manifiesta lo que se manifiesta. Esto es mucho más que venir un grupo de personas a sentarse allí a escuchar la palabra. Esto es una batalla espiritual donde se está batallando por tu alma y que aquellos que son enviados tienen que tener los sentidos ejercitados para saber quién está en esta cautividad haciendo su propia voluntad. Porque la propia voluntad, las sendas se desvían y nos llevan a extraviarnos del camino del Señor, haciendo que el corazón esté lejos. Estando aquí, y esto es para ti y para mí, porque la serpiente no es astuta con las ovejas, también con los que el Señor levanta, iglesia, para predicar. Todos, tú y yo, nos tenemos que someter a la bendita palabra de Dios, porque hay ministros que han caído a causa de confiarnos, como nos puede pasar, porque nos congregamos, porque recibimos, porque el Señor te usa o me usa. Pero pueden estar los sentidos desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y eso lo hemos aprendido con hechos, iglesia. Con hechos. Porque una cosa es hablar de lo que hemos oído y otra cosa de lo que hemos visto y hemos oído de parte del Señor. Es fácil venir y pararse a alguien a dar testimonio. Yo testifico de que ella fue desviada de los sentidos. Pero venga, cuéntenos cómo fue. Otra cosa es decir cómo desvía la serpiente los sentidos. Cómo engaña haciéndote pensar que estás bien, aunque estés siendo usado o usada, congregándote, viniendo a todo, pero estás siendo tus sentidos desviados porque no coincide lo que vienes a oír con nuestra manera de vivir. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que sentimos con lo que vivimos no coincide. No coincide lo que tú le dices amén aquí, pero vives otra vida en donde trabajas, otra vida en tu casa. No coincide, algo está mal. Los sentidos están desviados para que no le seas fiel a esta palabra que vienes a recibir aquí. Porque somos santificados mediante la obediencia a esta verdad. No somos santificados solamente por oírla, sino por la obediencia a esta verdad de la palabra de Dios. Y el Señor está despertando, iglesia, el espíritu tuyo y mío en esta noche para decirnos que es mucho más que venir a oír la palabra. Es obedecerla, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo. El espíritu resistirá a Satanás. La carne es el terreno perfecto para quedarse uno dormido. Eso es carne. La carne es el terreno perfecto que nos lleva a desobediencia. La carne dice que no puede, dice en Romanos capítulo 8, ni puede ni quiere obedecer a Dios. Eso es resistencia y el Señor nos enseñó que cuando hay tantas personas resistiendo se convierte en una resistencia espiritual donde se está moviendo el Espíritu Santo. ¿No lo mostró o no lo mostró? Él nos lo ha mostrado. Y que en vez de nosotros estar todos sometidos, habrá una parte que lo resista y habrá una parte que está sometida. ¿Conocen el gobierno y la resistencia? No se sujetan a la ley y que se vuelve una batalla allí. Y en vez de estar todos sometidos, humillados, como pasó con el rey Josafat, que es la palabra que nos dio para este ayuno,
Poderosa palabra que el Señor nos dio. Donde el rey se sometió. Y ese rey es prototipo de Cristo, porque decía que él era la cabeza de todos ellos. Y él se sometió, y se sometió él, y se sometió todo el pueblo. Y hubo victoria. Pero cuando el pueblo está dividido, que no están en un mismo sentir, él dice: sean vosotros, todos ustedes, de un mismo sentir. ¿O no es verdad cuando la pareja no está en un mutuo acuerdo? ¿Cómo les va en el hogar? ¿O cómo nos va? Bien, hermano. Hay uno que resiste al otro. Lo mismo pasa en lo espiritual, cuando vienen unos en la carne y otros en el espíritu. Entonces hay una batalla espiritual, unos para darle gloria al Señor, bendito sea el Señor por esa palabra, otros estarán resistiendo esta bendita palabra, carne y espíritu. Para los dos hay palabra de Dios. Unos para volver, unos para reaccionar y otros para decir: Señor, no quiero volver a estar así, con mis sentidos exteriores. Donde tú me hables y yo te resista, porque uno resiste a Dios, iglesia. ¿Quieren saber que uno sí resiste a Dios? Juan capítulo 8, creo que es del verso 44, dice: ustedes no pueden recibir mi palabra, ustedes no la pueden soportar, ustedes no entienden mi lenguaje, porque resistir esta palabra mientras que el Señor habla es resistir a Dios, porque es la palabra de Dios. Y cuando viene el Espíritu a ministrarnos, como pasaba esta mañana, ¿qué pasó? Había resistencia. Pero ¿quién es más poderoso que mi Señor? Nada ni nada. Por eso esta palabra, escuchen, es el arma que el Señor ha entregado para derribar todas esas fortalezas que Satanás ha puesto en las mentes y en los corazones. Esta palabra tiene el poder de penetrar hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Dice que esta palabra tiene el poder de derribar toda altivez, toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento en mí, porque si hay una fortaleza, para eso el Señor nos trae, para derribar esas fortalezas, para que podamos recibir esta bendita palabra. Amén. Porque hay una batalla en tu mente y en tu corazón, y el Padre lo sabe, y el arma que nos entregó es esta palabra de doble filo que penetra, iglesia. Amén. Y para poder predicarla hay que creerla, hay que creer que esta palabra sí tiene poder. ¿Y cómo creo, hermana? Yo quiero creer. Deja que esta palabra haga la obra en ti para que puedas testificar de que sí tiene poder. Amén. Sí tiene poder, iglesia. Amén. Sí tiene poder esta bendita palabra. ¿Qué vamos a enfrentar ahora? ¿Qué es? Vamos a leer este. Los apóstoles predican en Chipre. Ellos entonces, enviados por el ¿quién? Espíritu Santo. ¿Quién nos envió? Espíritu Santo. ¿Quién nos envió? El Espíritu Santo. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina y anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. ¿A quién hallaron? A cierto mago, falso profeta, de que nos ha hablado el Señor todos estos. ¿Cómo engañar a la serpiente con asnos? A cierto profeta falso, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Escuchen, este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra. Deseaba oír la palabra. El hombre carnal no desea oír la palabra. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. Y el Señor me llevaba a eso, mira. Pero le resistía. ¿Qué dice? Le resistía. Pero le resistía. Elimas. ¿Había una qué? ¿Se resistían o no se resistían cuando también Esteban predicaba? Amén. Si alguien está en la carne, va a resistir. Y el Señor me llamaba que Esteban Jesús, el Espíritu Bar Jesús, lo veíamos como si estuviera al lado del procónsul, pero estaba en él. El Señor nos trae porque nos conviene, porque necesitamos oír la palabra de Dios, pero esta resistencia está en nuestro corazón cuando estamos en la carne. ¿Cuál, hermana? La que vamos a ver aquí. La que Satanás con su astucia, la serpiente, engaña para que cuando venga la palabra la resistamos.
piensa más en las añadiduras y en las cosas del mundo que meditar en la bendita palabra de Dios. Nosotros no resistimos a Satanás con una oración, le resistimos con nuestra manera de pensar y de vivir, sometiéndonos a Dios. Que nuestra manera de vivir muestre que no queremos vivir en la carne. Que aunque nos equivoquemos, ahí estamos diciendo, Señor, ayúdame. Y entregándole todo aquello, todas de las debilidades. Mira lo que dice la bendita palabra. Resistencia, Diana. Resistencia. Sí, oremos por eso, porque hay resistencia. Por algo el Señor lo habló en esta mañana. Dice, pero él le resistía, Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al proposo. ¿La resistencia es para qué? Apartarnos de la fe. ¿En quién? No, pero hermana, yo tengo fe. Hay gente que le tiene fe a la ruda, como decir que le tiene fe a la palabra. Es lo mismo, el mismo significado. La fe que salva es la fe en Cristo, no la fe en la misma fe que tenemos en el mundo. La misma fe que le tuvieron a un brujo que dijeron, quieren al Señor, eso no es fe. La fe que salva es la fe del Hijo de Dios, en la obra que el Señor hizo a través de él, creyendo que él lo hizo por mí. Esa es la fe que salva. Por eso dice que es el autor y el consumador de la fe, que la mirada de nosotros tiene que estar puesto en él, en el autor y consumador de la fe. Esta es la fe que salva. Si tú quieres salvación, no mires a los hombres, mira a Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír de Él. ¿Qué quiere el enemigo? A través de la resistencia que hay en el corazón y en la mente, apartarte de la fe en Cristo. Y hay dos maneras, dijo el Señor, y nos ha dicho en esta semana, y nos ha recalcado esto, y lo ha confirmado hoy, que hay dos maneras: una, con el pecado, volviendo al pecado, y dos, yendo a falsas enseñanzas que nos desvían de Cristo Jesús, yendo a prédicas carnales porque quieres escuchar carne. Y hay bastante menú en las redes sociales donde te justifican la condición en la que estás. El Señor no justifica la condición en la que está en la carne. Él vino a quitar esta condición para ser justificados por Cristo. Amén. Por la obra de Cristo nos saca de esa condición. Buscando un menú. Y el Señor nos ha hablado de esto, y es verdad, no, toda esta semana nos ha llevado a eso. Amén. Cuidado, porque el enemigo va a ser astuto de que se desvíen de Cristo. Porque ¿qué es lo que quiere desviar? La fe en el Hijo de Dios. ¿No ve que ahí es donde somos salvos? No somos salvos por predicar, no somos salvos por venir a sentarnos años desde la iglesia. Somos salvos por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Ahí es donde está la salvación de nuestras almas. Entonces muchos creíamos, como en mi caso, porque ocupábamos una silla, éramos salvos sin haber creído en el Hijo de Dios. La fe que salva es creer en el Hijo de Dios. De tal manera nos amó Dios, se amó el mundo, que dio a su Hijo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la razón por la que Cristo vino, para que creyéramos de que el Señor nos ama y que vino a darnos salvación y vida eterna. Esa es la razón. Y Satanás va a hacer lo que va a desviar tus sentidos, creyendo que estando aquí estás cerca y el corazón está lejos. Y el Señor dice: ustedes los de doble ánimo, acérquense a mí, yo me acercaré a ustedes, no me resistan más, porque podemos venir a resistir la verdad. La verdad, ¿cuál es la verdad? Cristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Amén. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad. La verdad vino a derribar todo engaño, todo poder engañoso de las tinieblas. Porque este mago tenía un poder engañoso. Porque lo que se va a enfrentar en los últimos tiempos, segunda de Tesalonicenses, es un poder engañoso que el Señor dice que también va a permitir, a causa de aquellos que el Señor les habló la verdad, pero no la quisieron recibir. Entonces va a venir el engaño. Amén. Y ellos se someterán a ese engaño porque desecharon la verdad de Dios. Romanos capítulo 1 también lo habla. Amén. Segunda de Tesalonicenses dice que el inicuo va a venir, pero quienes le creerán son aquellos que resistieron la verdad de Dios, porque se irán atrás de poder engañoso, porque dice que tendrán poder engañoso. Por eso Romanos 1 dice que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus necios razonamientos. No lo glorificaron, creyeron que eran más sabios que Dios. Creyeron que los caminos son más altos que los de Dios.
y los pensamientos también. Creyeron que no lo necesitaban. Y Satanás va a ser astuto para decir que no lo necesitas. Lo necesitamos, iglesia, para permanecer firmes en Él, para no desmayar. Amén. Lo necesitamos cada día. Es a Él a quien necesitamos. Es a nuestro Señor Jesucristo, el que vino por ti, por mí, iglesia. Entonces dice que le resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Ven por qué necesitamos el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu de verdad. Por ahorita vamos a ir con el Espíritu de verdad, donde Él derriba todo poder engañoso. Porque el procónsul deseaba huir, pero hay un espíritu que habla, Efesios capítulo 2, que se resiste a Dios. Ese espíritu los que le obedecen, los que están en la carne. Eso está en Efesios capítulo 2. Obedecen al espíritu del príncipe de la potestad de los aires, los tienen engañados, envanecidos en los deseos de en la voluntad de su mente y en la voluntad de su carne. Entonces viene el Espíritu de verdad y derriba todo engaño y toda mentira, iglesia. Y es lo que está haciendo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es que está haciendo la obra, porque Él está derribando todo engaño y toda mentira de nuestro corazón. Y el que se esté hablando la verdad de Cristo Jesús es la evidencia. Porque sería preferible que siguiéramos hablando de vanidad de vanidades. Estaría más llena la iglesia. ¿Y con dones? Pues aún más. ¿O no? Así es. Pero conoceremos la verdad y seremos verdaderamente libres. Amén. Y eso le deberíamos dar gloria al Señor por eso, porque estamos conociendo su verdad. Amén. Él, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño. ¿Qué dijo? Pero me temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ustedes sean también engañados y desviados sus sentidos. ¿Qué viene a hacer el Señor? A poner engaño en nosotros. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. Lleno de todo engaño está Jeremías capítulo 17 del verso 9 al 11. Dice que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo puso? El corazón no solamente engaña a las personas, tiene engañado al mismo hombre. Amén. Creyendo que está cerca pero está lejos, creyendo que está bien, creyendo que el Señor no tolera el pecado, iglesia. No es cierto. Creyendo que el enemigo, en el estado en el que estás viendo, el Señor dice: para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Te tiene engañado creyendo que en ese estado que estás bien. Que hay que nacer de nuevo. Escrito está, iglesia. Y lo dijo el Verbo en carne. Nicodemo, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. O sea que el corazón engañoso te hace pensar que podemos cambiar la palabra, que podemos sí evangelizar sin haber sido discípulos, que podemos ir a evangelizar sin haber conocido al dueño de la mies, al pastor de pastores, al Señor de señores. ¿De quién predicamos? Creyendo que podemos ir sin el don de Dios que no conocemos. El don de Dios es necesario, dijo: es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. Lo necesitan para ir al mundo lleno de engaño y de maldad en el corazón. Y es el poder del Espíritu Santo que hará que esta palabra penetre hasta partir el alma. Y ustedes lo han visto, que sí es posible con eso. No es lo mismo llevar una palabra que ir la misma palabra a aquella persona. Es la palabra la que tiene que ir y levantar al que está caído. Tú y yo no llevamos la palabra nos lleva a nosotros. Este es el poder que tiene la iglesia, donde no se disciernen ni el bien ni el mal. Porque hay personas que llevan mal. Hay personas, iglesia. Yo sé que el Señor puede levantar las piedras y pueden hablar. Si el Señor le place por misericordia un alma. Amén. Él lo hace. Esta mula habló. Amén. Pero esto no es lo que quiere el Señor de nosotros, tener una visitación. Él quiere que seamos su templo. Y donde vayamos, donde esté yo, estarán ustedes también. Esto es lo que el Señor quiere de su iglesia. Ser llenos de Él, del don de Dios, del poder, ser revestidos del poder de Dios. Porque todos quieren ir a dar señales, porque estas señales acompañarán a los que vayan. Pero todos se enfocan en las señales. Todos se están enfocando en las señales.
Y el evangelio lo están dejando si somos salvos por creer en el evangelio, no por creer en señales. Porque el enemigo vendrá con señales. Y el Señor dice, sí, las señales tienen que estar en la evidencia también del poder de Dios. Pero estamos dejando el evangelio de Cristo a un lado, porque el evangelio no se cuenta, el evangelio se lleva en nuestro testimonio. El evangelio hay que llevar el antes y el después. Pablo lo hizo, el apóstol del Espíritu. Él hablaba de Saulo, pero hablaba de la nueva criatura en Cristo, Pablo. Y esto es lo que tienen que ver, que Cristo sí puede transformar vidas, que la crucifixión y la resurrección de Cristo sí tiene que realizarse en nosotros. Tiene que hacerse la obra de Dios en nosotros. Esto es lo que el Señor quiere de su iglesia. Porque creen que la iglesia está llena de conocimiento, está llena de un cuaderno, está llena, a ver, en el momento de prueba se le olvida el cuaderno. En el momento de prueba, escrito está, escrito está, escrito está. Y manda dardos de fuego del maligno. Yo no me imagino una prueba leyendo. Escrito está, y mande dardos, escrito está. La palabra de Dios dice esto: fiel es el que me llamó. Fuiste tú el que me llamó, a mí no me levantó el enemigo ni el hombre, a mí me levantaste tú. Escrito está, Señor, lo que me fue dado no me fue dado de los hombres, me fue dado de ti, Señor, fiel es el que nos llama. Oh Señor, aunque se levanten 1000 y 10,000 en contra mía, no temerá mi corazón. Oh Señor, tú eres el que adereza mesa delante de los que quieren angustiarme, Señor. Oh Señor, aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estás conmigo, Señor. Eso es llevar la palabra, iglesia. Y que el enemigo te está enviando dardos de fuego, pero tú estás derribándolos con la espada del Espíritu. Amén. Y cuando tú estás pensando y meditando en los momentos de aflicción en la palabra, está el escudo de la fe que dando vuelta. Si tú estás con la palabra, creyéndola, porque escrito está, y el verbo se hizo carne y vino a hacer su obra en mí. Lleno de todo engaño, le dijo Pablo, lleno de todo engaño y de toda maldad. En Lucas capítulo 11, 29 dice: esta generación adúltera, maligna y de señal. Generación adúltera y maligna que pide señales, no tendrás más señal que la de Jonás: arrepentimiento. Esta es la señal de los últimos tiempos. Porque cuando Cristo es revelado y será predicado este evangelio en toda lengua, raza y nación, habrá arrepentimiento en todo el mundo, iglesia. Habrá arrepentimiento aún de los que decíamos ser iglesia, como nos pasó a nosotros. Esta es la señal en una generación malvada. Y él dijo: se halló engaño y se halló maldad. Hijo del diablo. Uy, qué dura esa palabra. Juan capítulo 8 dice: ustedes son hijos del diablo. Las obras que su padre hace. Somos hijos de Dios. Si fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Ustedes están haciendo obras de la carne. Si fueran hijos de Dios, serían del Espíritu. Los hijos de Dios son del Espíritu. Dios es Espíritu, no tiene hijos de la carne. Es necesario nacer del Espíritu. Efesios capítulo 2 dice que éramos hijos de ira, pero gracias al Señor Jesucristo fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Pero hay que hacer, iglesia, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. No estar nosotros en los deseos engañosos de la carne que nos separan del Señor. Estar dispuestos a tomar la cruz y seguirle a Él, no que Él nos siga a nosotros en nuestra voluntad. Eso es el Hijo de Dios. Dijo: no son dignos de ser mis discípulos aquellos que no pueden negarse a sí mismos, aquellos que no pueden negarse, despojarse a sí mismos. Marta, despojarse a sí mismos. No son dignos. Y tú y yo no éramos dignos. Al seguirle a Él, nos hace dignos a nosotros. Tú y yo no somos dignos. Pero Él nos hizo dignos porque Él es el digno. Y solamente siguiendo la iglesia esto es posible. Le dijo también: hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Qué es el enemigo de toda justicia? La justicia de los hombres no es igual que la justicia de Dios. Analicemos, iglesia, estos síntomas. ¿Se parecen en algo? ¿Dónde estamos? Un enemigo de toda justicia. El Señor vino a hacer justicia a todos, a perdonar, perdón gratuito para todos. Cuando somos enemigos de la justicia de Dios,
queremos la justicia, queremos ser justificados por el Señor, pero no queremos que los demás la reciban. Eso es ser enemigo de la justicia. Porque Él vino a darle perdón, amor y misericordia a todo el que se acerque a Él, a todo el que en Él crea. Pero nosotros somos como aquel deudor que nos gusta que nos perdone, pero no perdonamos a otros. Eso es ser enemigo de la justicia, ser enemigo de Cristo, de lo que Él vino a hacer, iglesia, que sin merecer nos vino a dar gracia, amor y perdón, a justificarnos sin merecer. Esto es lo que el Señor vino a hacer. Enemigo de toda justicia, y esto está en Romanos 12:19, que mía la venganza, ustedes donde vayan, ustedes no tienen que tomar la justicia por su cuenta. Todos los que van en mi nombre van a tener que padecer como yo padecí, pero mía será la venganza, ustedes no tienen que cargar nada de nadie. Somos libres en Él, iglesia. Amén. Entonces le dice, no cesarás, escucha que es lo que quiere, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, que es lo que quiere. Que tomemos nuestros propios caminos y empieza a torcerlos desde los pensamientos, desde las sedes. ¿Qué viene a hacer la serpiente con su astucia? Es que es lo que yo creo, a mi manera, como yo pienso, es lo que yo diga. Señor, oro, pero tú lo estás haciendo a tu manera, no es a nuestra manera, porque cuando el enemigo viene como ríos, si estamos en nuestra voluntad, la casa va a caer. Pero si estamos en la voluntad del Padre, no caerá. Tenemos que esperar que la casa caiga, iglesia, para entender que la voluntad del Señor es mejor que la tuya y la mía. Y lo hemos visto una y otra vez. Tú y yo nos tenemos que sujetar a la voluntad. El peor error es pensar que a nosotros nunca nos va a llegar un zarandeo. Nunca. Ese es el peor error. Que nosotros no estamos firmes cuando el Señor dice, viene zarandeo, Pedro. Todos ustedes se lanzan allá, corremos a ponernos en el Espíritu. Él dice, vivan en el Espíritu. Ay, hermana, es que vea, yo vengo aquí, me cuesta meterme en el Espíritu. No se le cuesta vivir en el Espíritu. El Señor no la está trayendo aquí para que se meta al Espíritu. Un hombre carnal no puede cambiar el estado al Espíritu cuando entre por esta puerta. Cuando tú vienes en el Espíritu, se nota, vives en el Espíritu. Amén. Y es que está en el estado, creemos que somos espirituales aquí en cuatro paredes. El Señor quiere que salgamos de aquí viviendo en el Espíritu también. ¿Cuántos estamos entendiendo esto? Entonces, ¿qué quiere la serpiente con su astucia? Primero, desviarnos de la fe. Y segundo, trastornar los caminos rectos del Señor. Hay un solo camino, lleno de todo engaño y de toda mentira. Él es la verdad, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, que no cesa de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Dónde? Aquí. Esa es la resistencia que hay en el corazón del hombre. Porque el Espíritu va a Jesús. Así llegamos a Cristo. Y la serpiente volverá otra vez a desviar los sentidos para que no le seamos fieles al Señor. ¿Qué pasó, hermanos? Les dice Pablo, si ustedes corrían bien, ustedes iniciaron en el Espíritu, aquellos que llegaron, que decían de aquí, como le decían con el pastor, se prendían del tubo que había ahí, nadie me mueve de este lugar. Y lo siguen diciendo. Y luego hay que estarlos llamando. Y se enojan, y es el Señor llamándolos, porque les está diciendo, están en la carne, hermano. Están trastornando sus caminos, se están desviando la fe, se están apoyando en ustedes mismos. Tranquila, yo en estos días, yo estoy tranquila. ¿Tú cómo estás? Porque tú y yo tenemos que estar cimentados en la roca, fundamentados ahí. Al principio eran apasionados por Cristo. ¿Qué pasó? Ya quieren hacerlo a su manera. Yo no necesito eso que el Señor, eso es para los publicanos. Yo soy fariseo, no ven que diezmo, ofrendo y oro y hago todo lo que tengo que hacer porque es por mis obras. Hermano, hermana, es que el Señor te está llamando para hacer la obra. No es mi obra ni la tuya, es la obra de Él. Tus obras y mis obras no nos salvan. Nuestras obras
nos desvían de la obra del Señor. Todo que testifica, testificará de la obra de Dios, no de la propia obra de uno. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Entenebrecimiento espiritual. Cuando leí segunda de Tesalonicenses, que es a lo que viene a los que se desvían de la verdad, el Señor dice que los entrega un poder engañoso, iglesia. ¡Qué terrible es esto! ¡Qué terrible es desechar la verdad de Dios! Isaías capítulo 5 dice que el pueblo está cautivo porque le falta el conocimiento, y el conocimiento llega, la revelación llega, pero los hombres la desechan porque creen saber más que Dios, porque se envanecen en sus necios razonamientos y creen que sus pensamientos son mejores que los de Él. Y dice en Oseas capítulo 4 que el pueblo se perdió porque le faltó el conocimiento por cuanto lo desecharon, porque creen que saben más que Dios. Nadie, nuestra sabiduría jamás se igualará a la sabiduría de Dios, que es profunda. Jamás, iglesia. Él es Dios y tú y yo creación del Dios Todopoderoso. Amén. ¿Cómo pretendemos nosotros resistir, iglesia, al que nos da la vida, al que da el soplo de aliento de vida? ¿Cómo, iglesia? ¿Cómo contender con nuestro hacedor, con nuestro alfarero? ¿Cómo decirle, yo no te necesito, Señor? Yo te quiero guardar. No, yo estoy bien. Ese es el poder engañoso de las tinieblas. No que declaremos que estemos mal, porque el Señor no siempre nos llama así. No siempre nos llama el Señor de esta manera. Pero cuando nos ha llamado, vaya que el Señor ha mostrado su poder y ha mostrado la razón y ha mostrado las consecuencias de la insensatez de los que no acudieron. Y luego vienen a que el Señor les ayude. El Señor dice, ¿por qué no van a sus dioses que les ayude por los que me dejaron a mí, si es que pueden? Pero el Señor dice tan solo una cosa, Jeremías 3, reconozcan y arrepiéntanse, yo los perdonaré, pero no se arrepienten ni reconocen que fue a causa de que el corazón se alejó, porque creían que hacían todo bien. Lean Jeremías. No hay cita que me duela más a mí que leer Jeremías 2, donde él habla que recuerda el amor con el que tú y yo llegamos, y que luego nos fuimos en pos de otros dioses, y que vinieron consecuencias, y que luego culparon a Dios. Eso a mí, cuando yo leí Jeremías, qué dolor. Y ustedes se alejaron de la fuente que les dio vida cuando estaban muertos y creyeron que podían cavar cisternas rotas y creer que lo podían hacer a su manera. Cuando leí Jeremías, eso a mí me impactó, porque literalmente ha pasado y sigue pasando en este tiempo. Querer saber más que Dios, querer ser igual a Dios, porque esto es lo que Satanás siembra en el corazón del hombre. Creer que somos igual a Dios. Así que el arma que el Señor le ha entregado a su iglesia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de todas esas fortalezas. Así que tú y yo, iglesia, tenemos que entender que está la batalla que tenemos, porque el enemigo va a querer desviar a su iglesia una y otra vez, y que eso es lo que vamos a enfrentar allá. Esto no es de llevar un salmo y ya, un salmo y llevarlo y ya, y venga, oro por usted y pongo manos. Es una batalla de reino contra reino, de engaño contra la verdad, de luz contra tinieblas. Este es el poder que tiene la iglesia, no tu poder ni mi poder, sino el poder de la bendita palabra que puede atravesar y partir el alma, el espíritu y despertar el espíritu que está dormido y extraviado en este momento. Ese es el poder que tiene la bendita palabra de ir a los cautivos, porque el pecado tiene cautivo al hombre, iglesia. Ese es el poder que tiene, esas son las armas que tenemos, iglesia. No son carnales, el hombre carnal no las va a poder usar. Estas armas es contra la carne. Así que si vienen carnales, bendito sea el Señor que tiene armas espirituales para derribar todo esto. Amén. Bendito sea el Señor. Una persona que no recibe la palabra se está resistiendo al Señor.
Ese es el bendito mensaje que el Señor trae esta noche. ¿A quién estamos resistiendo? ¿Al diablo o al Señor? Padre, en esta hora yo te doy infinitas gracias, gloria y honor para ti, Señor. Porque el Señor dice, ustedes ni siquiera se dan cuenta que me resisten, pero hoy les he hablado la verdad. Conocerán la verdad y serán libres. Ahora entenderán, porque el corazón emparecido resiste al Señor, los oídos incircuncisos. Esteban dice, pueblo duro de servir, se resisten al Espíritu Santo. Incircuncisos de oídos e incircuncisos de corazón. Oh, bendito y alabado sea, Señor. Levanta, obreros, Señor. Levanta, Señor. Romanos dice, ¿quién creerá nuestro anuncio? Tú sabrás quién, Señor. Tú solamente dice, profetiza. Háblales de mi parte. Soy yo el que hago volver en sí, soy yo el que despierto los espíritus. Y por eso te doy gracias, Padre, porque tú eres el que hace la obra, no nosotros, Señor. Pero creemos que esta palabra sí es viva, Padre, y es eficaz, porque esta es la palabra poderosa con que llegaste a nuestras vidas y nos despertaste, Señor. Oh, Señor, sopla sobre los huesos secos, Señor. Sopla, Señor, y estos huesos vivirán. Yo creo en esa gloria postrera que es mayor que la primera, Señor. Creo, Señor, que estás haciendo profetizar, Señor, en todo el mundo la verdad. Para sacar del engaño a tu pueblo, el engaño del pecado y también el engaño de los falsos profetas, Señor, que profetizan mentira y engaño, Señor. Porque la palabra profética fiel y verdadera es esta, Señor. Tu palabra, Cristo Jesús. Oh, bendito y alabado sea, Señor. Tú eres el que da vida. Tú eres la vida de los hombres, Señor. Hoy renunciamos a todo engaño, Señor, a toda mentira, a todo lo que quiere desviar nuestros caminos, a todo lo que quiere entorpecer, Señor. A todo, Señor, lo que quiere llenarnos de maldad, Señor, cuando tu palabra dice, Señor, que quitemos toda levadura de maldad y de malicia. A todo, Señor, lo que quiere llevarnos a obedecer, Señor. Todo espíritu contrario a tu bendito espíritu, Señor, hoy renunciamos, Señor. Hoy renunciamos a ser enemigos de toda justicia. Queremos, Señor, ser hijos de justicia. Hoy renunciamos, Señor, Padre de la gloria, a toda obra de la carne, Señor. Hoy te entregamos todas nuestras debilidades, Señor, para que seas tú obrando en cada una de ellas. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Hoy, Padre de la gloria, te pedimos que quites todo poder engañoso, Señor, que tiene envanecido los corazones y que tiene entenebrecidas las mentes y los sentidos, que no los deja discernir entre el bien y el mal, Señor. Aquellos que no disciernen, Señor, que se están resistiendo a tu palabra, Señor. Oh, Padre de la gloria, aquellos, Señor, que no pueden escuchar tu voz, Señor, que no la reconocen, Padre. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder de esta bendita palabra. Oh, lleno de todo engaño, todo espíritu engañoso, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu engañoso que se haya recibido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que sea por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, reprendiendo y sacando de las mentes y los corazones, Señor, en esta hora te lo pido, Señor. De toda falsa enseñanza, Señor, de toda mentira que nos aleja de ti, mi Cristo, de serte fieles a ti, Señor, porque tú sí eres fiel con nosotros, Señor. Oh, bendito y alabado sea, Señor. Danos a beber agua de vida eterna, Señor. Danos de tu pan, que seas tú el que nos dé el alimento, Señor. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Abre mis ojos, Cristo. Abre mis ojos, Cristo. Este espíritu, Señor, que lleva la ceguera espiritual, Señor, se ha derribado por el poder de esta palabra. Derriba toda fortaleza y toda altivez que se ha levantado a causa del engaño de la serpiente, Señor. Todo lo que se levanta en contra del conocimiento tuyo para tener el pueblo cautivo, Señor.
Derriba, Señor, por el poder de tu bendita palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús.